Acabamos de celebrar un evento que muchas veces no tanto que menospreciamos, pero ignoramos la preciosidad del evento. Gracias, Carlos, por dirigirnos en esa celebración. Voy a pedir que voy a estar predicando sobre Isaías 53. Muy relacionado con la celebración de la Santa Cena. Jehová cargó en él nuestros pecados. Isaías 53. Vamos a leer todo el capítulo y como los voy a tener sentaditos, voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Yo voy a leerlo a voz alta. Ustedes con sus ojos me van a seguir en su Biblia, su iPad, su celular. Así que van a estar oyendo, van a estar viendo. Y espero que recuerden, hay cositas en este capítulo que quizás no van a comprender, pero va a haber suficiente que pueden captar un mensaje de qué tanto Dios nos amó y a qué extremo estuvo Dios dispuesto llegar para poder ofrecernos a nosotros salvación gratuita. Y acabamos de celebrar el sacrificio de Dios para conseguirle a usted salvación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y no estamos hablando del suegro, estamos hablando del Señor Jesucristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. El cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mis siervos justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Aquí veo a Dios, Jehová, veo a su Hijo, a Jesús, Cristo Jesús,
y veo a nosotros. Voy a separar lo que dice de Jehová, lo que dice de nuestro Señor Jesucristo y lo que dice de nosotros. Y es muy importante que ustedes presten atención. Yo simplemente voy a disectar el pasaje, lo voy a preparar en tal forma que es más fácil para comprender y recibir nosotros. Pero quiero que particularmente presten atención, porque nos pone en perspectiva de qué tan malos somos. Porque cuando usted llega a considerarse mejor que otro, usted está contradiciendo la palabra de Dios y usted está llamando a Dios mentiroso. Cuando usted se siente superior a otro o mejor que otro, usted le dice a Dios, eres mentiroso, porque Dios declara a él y me declara a mí tan perdidos, que usted no es más perdido que otro o menos perdido que otro. Estamos todos completamente perdidos, completamente destituidos y completamente muertos en nuestros pecados. El creer que soy algo que es superior a este fulano de tal por cual, es decirle a Dios, tú mientes, yo soy mejor que él. Y Dios me dice, ni mejor ni peor, eres igual que él. Así como usted ve a otro que usted le tiene desdén, le tiene odio, le tiene coraje, tenga el mismo desdén y el mismo coraje para usted. Porque usted no es peor y no es mejor que otro. Lo único que lo distingue a usted de otra persona es Cristo en usted, y si él no tiene a Cristo, esa es la distinción. Pero usted debe de procurar que él tenga a Cristo, porque Dios lo crió y Dios murió por él. Lo que Jehová hace aquí, cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquella persona que usted desprecia, aquella persona que lo lastimó, quizás violación de infancia, y les tiene un coraje, Dios agarró ese pecado y lo cargó en Jesús. Pero él cargó el pecado de usted, de odiar y despreciar la persona y buscar desquitarse con esa persona. Porque ese es pecar también. El único que tiene derecho de odiar es Dios, porque es el que ha sido ofendido y él opta por amarnos. Por consecuencia, Dios nos pide a nosotros que nos amemos. ¿A quién? Unos a otros, pero también lo lleva a otro nivel. En caso de que se equivoque y usted piense que ese mandamiento es para la iglesia nada más, dice, ama a tu enemigo. Dios cargó en Cristo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo. Fue plan de Dios. Lo que le pasó en la cruz fue plan de Dios. Lo sujetó a padecimiento. Y lo más interesante de esto es que Jesús sabía todo esto cuando él vino y nació de una virgen. Él sabía que venía a padecer. Él sabía que venía a ser quebrantado. La diferencia es que él no lo merecía. Él sabía que lo que le iba a pasar era por nosotros. Lo sujetó a padecimiento y dice él, pero le daré parte con los grandes. Cristo fue obediente y Dios le dio parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso 22 al 24, justifica lo que acabo de decir, que era el plan de Dios que Jesucristo sufriera. Dios lo predijo aún antes de la fundación del mundo. Ya era el plan de Dios que diera su vida por nosotros, que derramara su sangre y su cuerpo fuera quebrantado.
Es que Dios nunca le da al hombre el derecho ni el privilegio de adelantarse de Dios. Dios ya sabe lo que Él está haciendo todo el tiempo. Y si el hombre hace algo que está en conjunto con la voluntad y el consejo de Dios, es por Dios ya lo había dicho. César, los romanos, el sumo sacerdote y todos aquellos actuaron según el plan que Dios ya tenía. Ellos lo hicieron de rebeldía, de odio, de desprecio. Sin embargo, era el plan de Dios que Cristo muriera por usted y por mí. La verdad es que había necesidad de que el justo muriera por el injusto. Y en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 22 al 24, Pedro, en la primera prédica de la iglesia primitiva, recién nacida, en pañales, predica este mensaje a los judíos presentes que 50 días antes crucificaron a Cristo y gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Y cuando se les ofreció dejar ir a Jesús o dejar ir a un prisionero por él, lo que sea, escogieron a Barabás. Iba a decir Bernabé, pero andaba cerquita. A un criminal que le dieran libertad en lugar de darle libertad a Jesús, que fue inocente. La diferencia, ¿cómo se llama? Barnabás. Ese barbón, ¿cómo es? Criminal, había hecho mal a la sociedad. Jesús había sanado, había tocado, había alimentado, había educado, y escogieron a uno que había hecho mal y había empeligrado la paz de la sociedad, y prefirieron la libertad de él que la libertad de Jesús, que solo había hecho mal. Eso ustedes dicen, qué tontos, pero eso es lo que usted y yo hicimos. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Y somos pecadores por naturaleza. Viene alguien, nos hace favor, y escogemos al tonto en lugar al que regala su vida por nosotros. Dice, varones israelitas, dice Pedro, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién hizo las maravillas? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Hoy en día sigue siendo el orden. Si hay un milagro que usted pone mano sobre alguien y sana, es Dios que lo está haciendo. Lo hace por usted, pero es Dios que lo está haciendo. No ha cambiado el orden y nunca va a cambiar. Así que no reciba vanagloria por algo que Dios lo usó. Dele toda la gloria a Él. Dios lo hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya había dicho lo que iba a pasar. Ellos simplemente estaban obedeciendo el consejo de Dios y según el conocimiento anticipado de Dios, y ellos pensaban que ellos estaban haciendo lo que ellos querían, y aún en su rebelión y odio y desprecio y desconfianza de Jesús, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, en su peor estado de rebeldía, usted sigue y continuará haciendo lo que Dios permite. Usted tomará decisiones que terminan en mal, pero Dios está trabajando y obrando para conseguir su plan, aunque usted se le oponga. El diablo hace todo lo posible para destruir el plan de Dios y no puede y no va a poder. Gloria a Dios, usted y yo podemos celebrar eso, de que el diablo haga lo que nos haga, Dios sigue haciendo lo que Él quiere para su vida. Podemos siempre dar gracias a Dios en medio de todo, porque el diablo solamente hace lo que Dios ha determinado que haga. El diablo ni lo sabe. ¿Cómo va el cantito que cantaba la hermanita esa ahí en la cárcel cuando la arrestaron, la migra? ¿Que la migra hace qué? Y se ríe. ¿Qué dice? Dice que la migra hace los mandados. Me hace los mandados. Pues Dios dice, el diablo hace mis mandados. Y no lo sabe. Este es el Dios que usted sirve, hermanos.
En Hechos capítulo 4, la iglesia reunida, acaban de ser amenazados que dejen de predicar a Jesús. Pero miren lo que dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. No niegan lo que le hicieron a Jesús, a quien tú ungiste. Hubiera uno pensado, bueno, Dios nos unge y luego no nos puede proteger. No pudo proteger a su Hijo, ¿qué esperamos nosotros? Pero acuérdense que Dios ya había determinado todo esto antes de tiempo. Venga lo que venga, Dios sabe lo que le espera a usted de aquí en 10 años. Y Dios ya está trabajando para que salga para bien. Dice aquí, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos se juntaron y hicieron lo que les dio la gana. Pero miren lo que dice Pedro. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos, en su rebeldía, en su odio, su desprecio, su plan de desquitarse, de deshacerse de esta pesadilla que se llamaba Jesús, estaban haciendo lo que la mano y el consejo de Dios había determinado que sucediera. Este es el Dios que usted sirve. Este es el Dios que usted sirve. En los peores de casos, Dios sigue controlando. Es soberano. En Romanos 8:32, y ahí sí quiero porque voy a pasar un tiempecito ahí. Romanos 8:32, y anoche lo estábamos cantando. Romanos capítulo 8 y el verso 32. Romans 8:32, para aquellos que hablan el idioma celestial. Todo el mundo que dicen que el idioma celestial va a ser español. Mi pregunta es, ¿cuál español? El mexicano, ¿verdad? Es el más puro. Carlos lo dijo, no lo dije yo. No te creen, oye. Ni yo te creo. Romanos 8:32, ¿ya lo tienen? Digan amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, en la versión Dios habla hoy, dice esto: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Mire, si Dios no nos negó a su Hijo unigénito para salvarnos, ¿será posible que nos va a negar lo que necesitamos? No. Porque allá en el cielo, en todo el cielo, no hay algo más precioso para Dios que su Hijo, y no nos los negó, nos los dio. ¿Acaso juntamente con Él no nos dará todo lo demás que usted y yo necesitamos? Claro que sí. Este verso tiene dos lados, como la moneda. Voy a hablar de un lado y luego voy a hablar del otro, pero déjeme darle una descripción de la palabra que se traduce escatimó en la Reina Valera y se traduce negó en Dios habla hoy. Dos diferentes traducciones del mismo verso. La palabra escatimó, negó, en el griego es la palabra feidomai y tiene que ver con fidelidad, pero en este caso la palabra quiere decir abstenerse, tratar con lenidad, perdonar, escatimar, evitar, indulgente o dejar. Lo primero que yo entiendo, según entiendo este verso, el primer lado nos presenta con la disposición de Dios para castigar el pecado donde quiera que lo encuentre. Porque también podemos descubrir aquí que cuando Dios lo hizo pecado, acuérdense que acabamos de leer en Isaías 53, que cargó en él el pecado de todos, luego dejó caer su ira sobre su Hijo. Su Hijo no merecía la ira de Dios, usted y yo la merecemos. Pero si Dios estuvo dispuesto a dejar caer su ira sobre su Hijo cuando se hizo pecado, ¿qué nos espera a nosotros cuando pecamos? ¿Usted cree que va a escapar? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta?
Si Dios castigó a su hijo cuando fue hecho pecado, que el hijo clamó a Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre se apartó de su propio hijo, que por toda la eternidad nunca se habían separado. En ese momento, hijo y padre experimentaron separación. Fue uno de los momentos más dolorosos para el Señor Jesús. Y Dios lo hizo porque se hizo pecado. Dios le ama, pero no crea que no está dispuesto a castigar el pecado. No escapa. Si el hijo no escapó, usted menos. Nadie escapa. Ese es un lado de la moneda. El otro lado, para mejor entender esto, en Romanos 8, 28, 29 dice que todas las cosas ayudan a bien. Ahora, cuando dice todas las cosas, está incluyendo lo bueno y lo malo. Y tenemos que comprender una cosa, muchas veces nosotros consideramos lo bueno a base de nuestras experiencias, cómo respondemos a lo que nos pasa. A nadie le gusta pasar por adversidad. Hace poco estaba hablando con una hermana, o oí de alguien que estuvo en un accidente y el cuerpo le dolía. Ahora, ella puede decir, esto fue malo. Pero ¿qué si el accidente ocurrió antes de un mayor accidente, donde murieron 20 personas? Entonces es bueno. Depende de la información que tengamos, determinamos si esto fue bueno o fue malo. Por ejemplo, en las Torres Gemelas, una persona no hallaba su zapato. Y busque el zapato miserable. ¿Y quién lo escondió? Él siempre lo tenía al pie de la cama. Y por andar buscando perdió allí 20, 30 minutos y ya cuando iba de camino ya habían explotado la torre, que si hubiera encontrado el zapato a tiempo hubiera estado en la torre, se hubiera muerto. Y él dice, eso fue bueno que perdí el zapato. Pero cuando lo perdió andaba enfuriado. Ve, usted no tiene el conocimiento de mañana, Dios lo tiene. Él sabe por qué permite lo que permite y por eso dice que todo ayuda para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un conocimiento extraordinario que usted y yo no tenemos. Yo soy ciego a lo que me espera mañana. Pero Dios no. Y en el mañana, Él ya está allí ordenando mis pasos. Él sabe lo que el diablo está planeando, lo que el mundo está planeando, lo que otros están planeando y Dios está organizándolo, permitiéndolo, limitándolo para que resulte para bien. Al iniciar me voy a sentir mal y dice, ¿qué te pasó, Dios? Aquí me fallaste. Dice, no te fallé. Confía en mí. Y el Hijo de Dios vive por fe y no por vista. Yo no tengo que ver por qué lo hizo, tengo que creer que lo hizo para mi bien. Aunque me duela. Aunque me duela. En este verso dice, Dios está dispuesto sacrificar lo mejor que Él tiene para asegurar a nosotros que todo nos ayude para bien. Está dispuesto a sacrificar su propio Hijo para conseguir bendecirnos a nosotros. Hermanos, sí, no hay una bendición que se compare con la salvación. Porque usted puede perder todo lo que tiene y terminar en el cielo. Pero si usted tiene todo, puede perder el cielo. Y después de 1000 años le va a pesar tener todo aquí y perder el cielo. Porque usted va a estar hablando de año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio de sufrimiento sin fin. Ese es el infierno. Y Dios prefiere que termine en el cielo a que disfrute un paraíso en la tierra. Porque el verdadero paraíso que no tiene fin está en el cielo. Pero usted y yo tenemos que tomar eso en cuenta. Si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo, ¿no estará dispuesto aún a sacrificar a usted para conseguir su plan? Y en sacrificar a usted, Él va a conseguir lo que es bueno. ¿Cuántos misioneros han sacrificado sus vidas?
¿Cuántos pastores han perdido sus vidas en otros lugares? Pero en los Estados Unidos vivimos en un país que nos protege. Creemos que esta es la vida ideal. Entonces, ¿cuál es la vida ideal para aquellos que están perdiendo sus vidas en estos días? Allá en Siria, donde los están decapitando. ¿Dónde está la fe de ellos? ¿Cómo ayuda para bien? Ausente de cuerpo, presente con el Señor. Pero no niegue a Cristo. En el segundo lado de la moneda es que Dios está dispuesto a ir hasta el extremo para salvarnos. No negó a su hijo, lo que era más precioso para él. Ustedes todos tienen hijos. No todos todavía, no se apuren. Primero cásese. ¿Y cuánto de ustedes sacrificaría a su hijo para salvar a un desgraciado? El desgraciado está por morir. Ten a mi hijo, pero dale vida a él. No, ustedes estarían más dispuestos a salvar su hijo y darse usted. Pero Dios nos dio su hijo. Y su hijo dio su vida para salvarnos. Si está dispuesto a hacer eso por usted, ¿qué tanto lo ama? ¿Qué tan dispuesto está a ir más allá para asegurar de que vaya al cielo? Pero tiene que creerlo. Aun cuando está sufriendo, Dios sabe qué tanto fuego aplicar, por qué tanto tiempo para conseguir la santidad que quiere de usted. ¿Lo creen? Ahorita lo dicen. Cuando están sufriendo se los voy a recordar. En Apocalipsis 13 y el verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores, está hablando de la bestia, de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora escuche bien esto, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ve? Este era el plan de Dios. Cuando a usted le pasa algo, Dios ya sabía que le iba a pasar. Y Él le pone el límite, le pone cerca y dice hasta aquí y no más. Y Él es el experto platero. Él sabe qué tanto refinamiento, qué tanto fuego necesita usted como plata para poder ver su rostro, su imagen en Él, en usted. Él sabe qué tanto apretar. Él sabe qué tanto permitir para conseguir lo que es mejor para usted. Pero muchas veces, como niños, a veces lo que es mejor para nosotros es lo que menos queremos. Tómate esta medicina, es para bien. Y dice, ¡pum! A irse a esconder. Sergio, ¿dónde estás? Allá viene mi hermana. Aquí está mamá, aquí está mamá. Cállate. Pero esa es mi vida. Ahora miren lo que dice de Jesús en el capítulo 53. Dice, como raíz de tierra seca. En los tiempos que Jesús nació había 400 años de silencio, no había profeta, no había palabra de Jehová en esos 400 años. Había sequedad espiritual. Y miren nomás hasta dónde llegó la religiosidad, que terminaron crucificando al Mesías que estaban anticipando. Cuando Dios nos deja solos, ¿qué tan perversos llegamos a ser sin Dios? Dice, como raíz de tierra seca, subirá cual renuevo delante de Él, porque no importa la sequedad espiritual. Cuando Dios bendice, Él bendice. No había parecer en Él. No había hermosura en Él. Fue despreciado entre los hombres. Fue desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondieron de Él el rostro. Lo menospreciaron. No fue estimado. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ahora, presten atención a estas tres cosas. Creyeron que fue azotado por Dios.
Porque tenemos ese concepto de que si alguien está sufriendo, Dios lo está castigando. Como cuando me operaron del corazón, 3 hermanitas santitas, afuera de mi cuarto, discutiendo, opinando, y mi papá no era salvo. Y él viene a visitarme, y las mujercitas aquí que me acompañaron a levantar mi primera obra, mi brazo derecho, en lugar de estar levantando los brazos de Moisés, me estaban metiendo dagas. Yo ya estoy tendido con tubos y todo, y pensando que estas mujeres están afuera orando por mí. Dice, ¿qué pecado ha de haber cometido Sergio para que Dios lo castigue tanto? Porque esa es la inclinación de nosotros, y es lo que pensaron de Jesús, que Jesús está sufriendo, que lo arrestaron, falsificaron testimonio y lo crucificaron. Dice, porque hizo mal, por eso Dios lo tiene azotado. Creyeron que fue herido por Dios. Porque si hubiera hecho bien, Dios no le hubiera permitido que lo tocaran. Ese es el concepto que tenemos. Falso. A Pablo lo apedrearon, a Santiago lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron y no pecaron. Tenga cuidado, porque creyeron que fue azotado por Dios, creyeron que fue herido por Dios, creyeron que fue abatido por Dios, pero la verdad, fue herido por nuestras rebeliones. La verdad, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que usted se puede imaginar, lo horrible de la crucifixión, y fue horrible, fue por usted y por mí. Eso era lo que merecíamos. No crea que cuando alguien está sufriendo es necesariamente que Dios dejó caer su ira sobre esa persona. Porque un día usted va a estar sufriendo, y lo que usted sembró, usted va a cosechar. Tenga cuidado. Porque así pensaron de Jesús. Y qué tan equivocado estaban. No abrió su boca delante de sus angustiadores y los que lo afligían. Enmudeció ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Puso su vida en expiación por el pecado. Hermanos, a veces nos están haciendo mal y despierta la carne en nosotros y empezamos a odiar con un odio puro. Pura maldad. Pero nos sentimos justificados porque no merecemos lo que nos están haciendo. Merecemos más de lo que nos están haciendo. Merecemos separación de Dios. Jesús no lo merecía. Y lo hizo por usted. Y lo hizo por mí. Y él podría haber odiado, podía haber despreciado, podía haber condenado justificadamente, y nadie lo pudiera haber acusado de crueldad y de venganza, porque la venganza es de Dios. Usted y yo no tenemos derecho de vengarnos, porque no sabemos el todo de todo, solo Dios sabe el todo de todo. Y Dios prefiere no vengarse con nosotros, sino amarnos y salvarnos. Sigue adelante. Verá linaje. Lo mataron, ¿cómo va a tener linaje? Ahí está la resurrección. Verá linaje, vivirá por largos días, pero lo mataron, yo lo vi. La voluntad de Jehová será en él prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio.
sabía lo que él iba, nosotros somos el fruto de su aflicción. Quedará satisfecho. Valió la pena morir por fulano de tal. Que no sea en vano que haya muerto por usted. Por su conocimiento justificará a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Él llevó el pecado de muchos. Oró por los transgresores. Según el libro de Hebreos, sigue orando por nosotros. Ahora nosotros, qué tan preciosos somos, qué tan buenos llegamos a creernos. Déjenme presentarles el verdadero retrato de cada uno de ustedes, del mío. Ustedes que me consideran santos, les voy a leer lo que Dios dice de mí. No es un retrato bonito, so quiero que se pongan el espejo de la palabra delante, porque esto es usted. No vea el... Ajá, yo sabía que así eras. Ajá, yo sabía. No, yo sabía que tú eras así. No nos gusta vernos como Dios nos ve. Pero hermanos, allí, en el Monte Calvario, allí en Jerusalén, allí estaba usted, estaba yo. Y lo que ellos hicieron, usted y yo, tenemos la potencia de hacerlo. Quizás no lo hacemos físicamente, pero mentalmente, ¿cuántas almas no hemos destruido con miradas? Con palabras venenosas. Destruimos a gentes. Ah, pero yo nunca lo toqué. Pero si usted ha odiado a alguien, usted hizo lo mismo que nos dice aquí. Miren lo que hicimos nosotros. No vimos atracción en él para desearlo. Porque queremos un rey. Queremos un rey que provee un paraíso, que me dé una mansión, que me dé carro del año, que me dé trabajo, que me dé salud, que me dé la mujer más bonita del mundo y que nunca se envejece y no se arrugue y no se ponga. Y para varones, que siempre esté dispuesto, que nunca tenga dolor de cabeza. Sinvergüenzas. Lo despreciamos. Lo desechamos. No te tengo para mujeres también, no crea. Como decía una hermana, dice, se visten como para Navidad o para Alaska. Y para cuando se quitan la ropa, el hombre ya está cansado y dormido. Pero ustedes no hacen eso aquí, eso solamente las mujeres del mundo. Lo menospreciamos, escondimos de él nuestro rostro, no lo estimamos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Lo angustiamos, lo afligimos, lo llevamos al madero como cordero, como oveja delante de sus trasquiladores. Lo matamos con impíos y lo sepultamos con los ricos. Qué tan bonito. ¿Qué tan buenos somos? Decía, yo no sabía qué tan santo era, Sergio. Qué tan diabólico era, quizás. Y Dios así nos amó. Sabiendo lo que éramos capaces de hacer, y nos amó y dio a su Hijo por usted y por mí. ¿Lo merecemos? Nunca. No importa qué tanto hagamos, nunca lo vamos a merecer. Todos nosotros nos descarriamos. Mire el contraste en este verso, solamente en este verso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. No fuimos descarriados por un huracán. No fuimos descarriados por la persecución en nuestros países, por la guerrilla. Fuimos descarriados porque éramos ovejas tontas. Porque solo tenemos interés en saciarnos. La oveja agacha la cabeza y busca la hierbita. Y por ahí con la cabeza agachada buscando solamente lo que le sacia, para menos, ¿se acuerda? Levanta la cabeza. ¿Y dónde estoy? Y lea bien lo que dice, todos nosotros. Ahora les voy a ayudar, porque yo sé que les gusta esto. Quiero que vean al vecino y dice, te descarriaste como oveja. Pero en lo que usted le está diciendo eso, le están diciendo a usted del otro lado.
No vayan a dar cachetadas, ¿eh? Ni galletas tampoco. La palabra que dice aquí, déjeme leerlo en otra versión. Bueno, déjeme adelantar. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? En la palabra cargó, en el verso 6 de Isaías 53, la palabra en griego es, en hebreo dice pagá. Es paga, pero con acento en la segunda A. Y esto quiere decir por accidente o violencia. O sea, cuando Dios dejó el pecado, no lo dejó tiernamente. Y aunque lo hubiera hecho con cuidado y ternura, dejar caer el pecado para no infligir o no lastimarlo, el pecado lastima. Y el pecado es violento, busca solamente destruir, matar y robar. Eso es lo que dice el diablo. Y eso es lo que el pecado consigue. Lo mata a usted porque lo separa de Dios. Le roba a usted la vida que Dios le tiene reservada en Cristo cuando usted peca. So dice aquí que por accidente o violencia, por importunidad, acometer, arremeter, cargar, encontrar, encuentro, herir, interceder, interponer, librar, llegar, orar, pedir, rogar. Pero está hablando de aquí de un quebrantamiento de leyes. Jesús dice que no pecó. Sin embargo, ¿por qué sufrió? En lugar de recibir lo que merecía, recibió lo que usted y yo merecíamos. Dios castigó a alguien que sabía bien que era justo para salvarnos a nosotros, que sabía bien Dios que éramos injustos. So, el pecado no entra calmaditamente y sale calmaditamente, deja destrucción donde quiera que anda. Ah, pero fue pecadito. Hermano, ¿cuántos pecados se necesita para separarlo de Dios? Uno. Uno, nada más uno. Y no empiece a separar los pecados, que hay pecado venial y hay pecado esto y que lo otro. Mentira del diablo, cualquier pecado lo separa de Dios. Ah, pero fue una mentirita. Y mira nomás el bien que conseguí, que Dios no puede hacer el bien sin la mentira, claro que sí. Y Cristo dice que es la verdad. Y el Hijo debe vivir en la verdad, aunque lastime la verdad. Porque Dios opera en la verdad, no en la mentira. La mentira viene del pecado, viene del diablo, viene de la carne, ¿no? El espíritu. Usted nunca va a escuchar al Espíritu Santo, estás bien, Sergio, no te preocupes, estás bien, cuando estás bien mal. Él trae convicción de pecado y de justicia. Cargó, infringir es quebrantar leyes, órdenes o normas, es lo que Dios hizo con su Hijo. Dios infringió los derechos de Jesús al cargarlo con nuestros pecados. Dios violó el orden establecido que Él mismo estableció, quien era santo, y en lugar de bendecir al santo, lo cargó, lo hizo pecado. Nosotros éramos los que merecíamos, Cristo lo recibió. Dios fue contra el orden, en lugar de castigarnos a nosotros, castigó al inocente y lo hizo por usted y por mí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La palabra descarriar es remolonear. Quiere decir rehusar hacer una cosa por pereza. Porque requiere esfuerzo hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué requiere hacer la voluntad de Dios? Violar su voluntad. Y no nos gusta que nadie nos diga qué hacer si no me gusta a mí. Los niños les encanta cuando le dices, ¿quieres ice cream? Ay, sí, mami.
quiero que comas eso. Ay, no. Sí, porque nos gusta hacer lo que nos conviene. Pero a veces Dios nos pide lo que no conviene. Sí conviene, pero según usted no conviene. Aquí nos descarriamos porque no quisimos simplemente hacer lo que se esperaba de nosotros. Perdona, no iba a cantar de todos modos. El camino está bien marcado, hermanos. Cristo dijo plenamente, claramente, soy el camino. Pero nosotros optamos por no seguir las señales, ignorarlas, desobedecerlas y forjar nuestro propio camino. Y cada vez que seguimos nuestro propio camino, más separados de Cristo estamos, hasta que llegamos al marranero y luego empezamos a regresar. No espere llegar allí. No espere llegar al marranero. Nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Cristo siendo el camino, nosotros queremos que Cristo sea como nosotros lo queremos. En Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser obedientes hasta la muerte? ¿Cuántos de ustedes se proponen cumplir con sus votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe? A veces no podemos ni cumplir en eso. Cristo lo cumplió. Él fue fiel hasta la muerte. Y no fue muerte merecida, murió como criminal. Inmerecida. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No crea que su salvación no costó, a usted no le costó, a él le costó. Aprécielo, sepa decir gracias, en medio de todo, alábele, porque créame, él merece la alabanza, él merece darle gracias. En lo peor y en lo mejor, lo que usted considera, no le puede pasar algo peor que eso. Él merece la gloria y la honra. Y que usted le dé gracias, porque lo peor que el mundo le hace, no le roba de lo mejor que Dios le tiene. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 22 al 23. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Ay, quisiera que ustedes así fueran. Me dijo alguien una vez, ¿y a usted qué le importa? Si no te estoy regañando porque no me importe, te estoy regañando porque me importas. Si no me importaras, no te dijera nada. Por favor, crean eso. Si regaño es porque me importa, porque si no me importara, siga su camino. Pague el precio. Pero usted hace daño al resto del cuerpo y el cuerpo sufre con usted. A mí me interesa el cuerpo de Cristo. Y cada una de las células son importantes para el bienestar de todo el cuerpo. Si no atiendo la célula que está sufriendo, no amo al cuerpo de Cristo. Y yo amo al cuerpo de Cristo. Y un día tendré que dar cuenta a Dios por la salud de ustedes. Si no me quieren hacer caso es otra cosa, pero yo voy a regañar. No, tómela en cuenta porque hay padres que regañan para su bienestar, para que los hijos lo hagan verse bien. Pero hay padres que aman a sus hijos y regañan por el hijo, para que llegue a crecer a ser bueno. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 17 al 20, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si vas a sufrir, sufre por hacer lo que Dios pide. Y créame, que si usted está sufriendo, eso está probando Dios. Y eso es lo mejor para usted. Esa medicina que me dieron a mí para antibiótico tiene un sabor, hermanos, que me perdí los besos de mi esposa por ese sabor en la boca.
se creen, ¿verdad? Para eso hay mentas, hermanos. Pero si la voluntad de Dios así lo quiere, y créame, Dios es soberano. Y si le está pasando algo que lo incomoda a usted, no olvide, Dios no deja de amarlo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es causa para celebrar. Esto es causa para una celebración de gratitud y alabanza. Y si usted no es salvo, ¿qué espera? Y si usted anda rebelde, ¿qué espera para arrepentirse? ¿Qué tan duro va a ser? ¿Qué tan tonto? ¿Y por cuánto tiempo? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios fue a este extremo para salvarlo, ¿qué le espera a usted si descuida este tremendo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le espera? En otra traducción, en el lenguaje actual, dice, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos de ustedes le están obedeciendo? ¿O cuántos de ustedes están haciendo lo que les da la gana? Y luego piden que Dios lo bendiga. ¿Ah? Van y hacen algo y dicen, Señor, bendice esto que acabo de comprar o esto que acabo de hacer. ¿Por qué no me pediste antes si era mi voluntad o no? Y ustedes muchas veces saben, una señora me vino, casada, relación fuera de matrimonio, salió embarazada, bebé nació sana, bien chula. Dice, mira, Dios aprobó. La niña es prueba de que Dios aprobó. Ay, hermanos, a mí me ha dado ganas de dar cachetadas, pero no como esa ocasión. Dice, ¿cómo puedes malentender a Dios? Dios tuvo misericordia de la niña, no de ti. No creas que te escapaste. Dale gracias a Dios que tuvo misericordia de tu hijo, de tu hija, porque con David Dios no tuvo misericordia y se llevó al niño que nació de la relación ilegítima con Betsabé. Que él decidió no hacerlo aquí, eso es decisión de Dios. Dios tiene plan para esa niña. Pero no justifique el pecado porque Dios le da bendición. No crea que porque alguien está rico y bendecido, que la mano de Dios está sobre él. Puede ser lo contrario. A veces Dios le da todo lo que usted pide y un día se lo quita todo. O un día va a descubrir que ya no tiene sabor lo que usted consiguió y perdió lo que era más importante, el primer amor con Dios. En Hebreos, bueno, lo voy a leer, Hebreos 5:9, traducción en lenguaje actual, dice, así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Da vida eterna. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no va a ser salvo por la iglesia, es por Cristo. Pues no nos ha puesto Dios para ira. Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere. Dios no quiere perdernos. Dios quiere que nos salvemos. Pero tiene que ser por su Hijo. No hay otra manera. En 1 Tesalonicenses 5:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Dios no quiere enojarse con usted. Y usted tampoco quiere caer en las manos de Dios cuando está enojado. Venga Jesús. Ministerio de Atar, estamos puestos de pie. Dios hizo todo eso por usted. ¿Y qué le pide a usted? Que simplemente admita, yo merezco.
el infierno. No merezco la eternidad. Y te doy gracias por lo que Jesús ha hecho por mí. Y hoy en día quiero admitir y confesar mi necesidad de Jesús y pedir, Señor, que tú me perdones. Usted tiene que creer que fue necesario que Cristo muriera por usted. Usted tiene que creer que Cristo lo amó tanto que Él dio su vida por usted. A Él no le quitaron la vida, hermanos. Él la dio. Él la dio por usted. Dele su vida. Intercámbiela por la vida de Él. Intercambie su injusticia por su justicia. Dios quiere salvarnos, pero no hay salvación fuera de Jesús. Nadie viene al cielo si no es por medio de Jesús. Solo invito que pase a aquellos de ustedes que son religiosos, que creen que por ser bueno basta. No basta. Lo mejor que usted puede lograr, hermano, no se compara con lo mejor que Cristo hizo por usted. Lo invito a que reciba al Hijo de Dios como su Salvador y luego que le dé su vida a Él para que Él sea Señor de su vida. Porque ahí dice claramente que Él quiere darle vida eterna si usted le obedece. Su voluntad es superior que la de usted. Dios le ama. Y no importa qué tan lejos se ha apartado de sus caminos. Usted conoce el camino. Aquí está en el altar esperando. Dios le ama, no ha dejado de amarle. Él quiere recibirle, quiere abrazarlo. Quiere limpiarlo de todas sus mentiras. Pero usted tiene que venir a Él. Él ya vino a usted. Él ya pagó el precio. Usted venga. No se avergüence de Él. No tiene por qué. Nos avergonzamos de Él en un tiempo. Pero hermano, su Señor, su Salvador reina. Y ahora es el Señor de señores, Rey de reyes. Y Él quiere salvarlo, quiere restaurarlo, quiere redimirlo, justificarlo, quiere perdonarle. No lo rechace, hermano. No lo rechace. No rechace esta gran salvación. Este es el día. Para algunos de ustedes no hay mañana. No menosprecie. No lo rechace. Él sabe quién es. Le puede dar una descripción y pasarle un video. ¿Pero para qué? Usted lo sabe. Usted sabe suficientes pecados que no ha olvidado. ¿Para qué quiere ver más? Con eso basta. Para admitir que necesita ser salvo. Con eso basta para confesar que no hay nadie como Jesús, que fuera de Él no hay esperanza. La verdad es que fuera de Cristo no hay futuro para usted. Créame, no quiere el futuro que le espera sin Jesús. No quiere el futuro que le espera sin Jesús. Por favor, tome eso. Dios le ama. Jehová quiso quebrantarlo. Fue plan de Dios. Lo que le pasó en la cruz fue plan de Dios. Lo sujetó a padecimiento. Y lo más interesante de esto es que Jesús sabía todo esto cuando Él vino y nació de una virgen. Él sabía que venía a padecer. Él sabía que venía a ser quebrantado.
La diferencia es que él no lo merecía. Él sabía que lo que le iba a pasar era por nosotros. Lo sujetó a padecimiento y dice él, pero le daré parte con los grandes. Cristo fue obediente y Dios le dio parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso 22 al 24, justifica lo que acabo de decir, que era el plan de Dios, que Jesucristo sufriera. Dios lo predijo aún antes de la fundación del mundo. Ya era el plan de Dios que diera su vida por nosotros, que derramara su sangre y su cuerpo fuera quebrantado. Es que Dios nunca le da al hombre el derecho ni el privilegio de adelantarse de Dios. Dios ya sabe lo que Él está haciendo todo el tiempo, y si el hombre hace algo que está en conjunto con la voluntad y el consejo de Dios, es por Dios ya lo había dicho. César, los romanos, el sumo sacerdote y todos aquellos actuaron según el plan que Dios ya tenía. Ellos lo hicieron de rebeldía, de odio, de desprecio. Sin embargo, era el plan de Dios que Cristo muriera por usted y por mí. La verdad es que había necesidad de que el justo muriera por el injusto. Y en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 22 al 24, Pedro, en la primera prédica de la iglesia, en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Aquí veo a Dios, Jehová, veo a su Hijo, a Jesús, Cristo Jesús, y veo a nosotros. Voy a separar lo que dice de Jehová, lo que dice de nuestro Señor Jesucristo y lo que dice de nosotros. Y es muy importante que ustedes presten atención. Yo simplemente voy a disectar el pasaje, lo voy a preparar en tal forma que es más fácil para comprender y recibir nosotros. Pero quiero que particularmente presten atención, porque nos pone en perspectiva de qué tan malos somos. Porque cuando usted llega a considerarse mejor que otro, usted está contradiciendo la palabra de Dios y usted está llamando a Dios mentiroso. Cuando usted se siente superior a otro o mejor que otro, usted le dice a Dios, eres mentiroso, porque Dios declara a él y me declara a mí tan perdidos, que usted no es más perdido que otro o menos perdido que otro. Estamos todos completamente perdidos, completamente destituidos y completamente muertos en nuestros pecados. El creer que soy algo que es por delante de Él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y no estamos hablando del suegro, estamos hablando del Señor Jesucristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. El cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será superior a este fulano de tal por cual, es decirle a Dios, tú mientes, yo soy mejor que él. Y Dios me dice, ni mejor ni peor, eres igual que él. Así como usted ve a otro que usted le tiene desdén, le tiene odio, le tiene coraje, tenga el mismo desdén y el mismo coraje para usted. Porque usted no es peor y no es mejor que otro. Lo único que lo distingue a usted de otra persona es Cristo en usted, y si él no tiene a Cristo, esa es la distinción. Pero usted debe de procurar que él tenga a Cristo, porque Dios lo crió y Dios murió por él. Solo que Jehová hace aquí, cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquella persona que usted desprecia, aquella persona que lo lastimó, quizás violación de infancia, y les tiene un coraje, Dios agarró ese pecado y lo cargó en Jesús. Pero él cargó el pecado de usted, de odiar y despreciar a la persona y buscar desquitarse con esa persona. Porque ese es pecar también. El único que tiene derecho de odiar es Dios, porque es el que ha sido ofendido y él opta por amarnos. Por consecuencia, Dios nos pide a nosotros que nos amemos. ¿A quién? Unos a otros, pero también lo lleva a otro nivel. En caso de que se equivoque y usted piense que ese mandamiento es para la iglesia nada más, dice, ama a tu enemigo. Dios cargó en Cristo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Aleluya. Acabamos de celebrar un evento que muchas veces no tanto que menospreciamos, pero ignoramos la preciosidad del evento. Gracias, Carlos, por dirigirnos en esa celebración. Voy a pedir que voy a estar predicando sobre Isaías 53, muy relacionado con la celebración de la Santa Cena. Jehová cargó en él nuestros pecados. Isaías 53, vamos a leer todo el capítulo, y como los voy a tener sentaditos, voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Yo voy a leerlo a voz alta, ustedes con sus ojos me van a seguir en su Biblia, su iPad, su celular. Así que van a estar oyendo, van a estar viendo, y espero que recuerden, hay cositas en este capítulo que quizás no van a comprender, pero va a haber suficiente que pueden captar un mensaje de qué tanto Dios nos amó y a qué extremo estuvo Dios dispuesto llegar para poder ofrecernos a nosotros salvación gratuita. Y acabamos de celebrar el sacrificio
de Dios para conseguirle a usted salvación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo